En la clase anterior, pues estuvimos socializando acerca de cómo inicia la inteligencia artificial, de dónde proviene el nombre, eh, cuáles son sus orígenes. Vemos que sus orígenes están desde Platón, perdón, desde Aristóteles, ¿verdad? Cómo ha trascendido esta tecnología, cuáles han sido sus desafíos, cuáles han sido su dolencia, inclusive hasta el tiempo que llegó a pensarse de que eso no iba para ningún lado. ¿Y quiénes han sido de las personas más influyentes en esto de la inteligencia artificial? Recordando que esta introducción que estuvimos presentando la semana pasada jueves consiste en que nosotros como docentes tengamos estos conocimientos para que quizá un alumno curioso pues pregunte con toda su curiosidad, valga la redundancia, que de dónde provienen esto de inteligencia artificial y que evidentemente también podamos explicar que estos modelos de inteligencia artificial tienen unas propiedades matemáticas que también hemos definido. Como no vamos a ver estas propiedades matemáticas aquí, que hubiese sido un éxito, pero será para otro, en- eh, otro escenario. Pero sí las matemáticas, sí inciden mucho en estos modelos, porque son las mismas propiedades matemáticas que nos han mostrado desde la primaria, bachillerato, de cómo poder entrenar un modelo, que en este caso, cuando nos enseñan en el colegio, en la escuela, pues es encontrar el valor de X. ¿Cómo podemos encontrar el valor de X? Bien. Dicho esto, el día de hoy estaremos viendo sobre la inteligencia artificial en la educación, continuando con todo lo que hemos presentado anteriormente, pero queremos llevar eso de manera escalonada para que nosotros nos podamos familiarizar y ver cómo podemos hacer el buen uso de estos modelos de inteligencia artificial o estos modelos matemáticos en nuestras aulas. Voy a apagar la pantalla para que no se ralentice el video ni la presentación, con el permiso de ustedes. Bien, en ese sentido, tenemos que la inteligencia artificial en la educación es- está transformando el futuro educativo a través de la innovación tecnológica responsable. Inclusive en el grupo, no sé si, perdón, en la plataforma cargué unos recursos de, de unos videos en cual sería importante que usted pueda ver. Inclusive le pongo en conocimiento que China ha puesto de forma obligatoria de que los niños en la actualidad estudien, oiga bien, estudien inteligencia artificial, pero usted se preguntará, pero ¿cómo los niños van a estudiar inteligencia artificial? Sí, y no como nosotros quizás lo estemos planteando, sino más bien que los niños deberán aprender a entrenar modelos, a escribir modelos y a crear prompt de manera eficiente. Entonces vemos que la inteligencia artificial no se está centrando solamente en el consumo didáctico, sino también en el desarrollo de la misma. ¿Esto para qué? Para crear nuevas tecnologías, para crear nuevos mecanismos o nuevas metodologías y demás, partiendo desde la educación primaria, que esperamos que nuestro país pues se vaya
a esa misma línea de que nuestros niños, nuestros jóvenes, puedan desarrollar estos tipos de modelos basado en la realidad de los datos que se encuentran en el país. Bien, partiendo de esto, entonces, ¿cómo nosotros podemos potencializar o transformar esto de la inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es el potencial transformador de la inteligencia artificial? Están dos propiedades, que es el desafío y la oportunidad. El desafío, estimado, es aprender las normativas aplicadas en la educación. O sea, la educación enfrenta múltiples retos, la desigualdad en el acceso del método tradicional que no corresponde a las necesidades del siglo XXI. Todavía estamos con los libros y que los libros aún no se han actualizado muchas veces. Y también a la misma vez, en algunos casos, hay algunos libros que presentan algunos errores o de la manera a veces que se puede presenciar es que hay algunos docentes que no están dando la formación en el área en el que éste se formó. Podemos encontrar docentes que quizá estén dando lengua española cuando este docente estudió matemática. O tenemos docentes que están estudiando, que estudiaron matemática y están dando inglés. Entonces, esta disparidad a veces puede incidir en cómo el estudiante o nuestros estudiantes puedan recibir la información. Por lo que significa que si no normalizamos nuestros procesos, pues evidentemente no podemos hacer un uso de manera eficiente de las inteligencias artificiales. También tenemos que esto abre una brecha entre la competencia que desarrollan los estudiantes y las que demanda el mercado laboral actual. A mí esa parte, inclusive la iba a poner en negrita para ponerlo como una señalización, pero qué bueno que me acuerdo. Y es que a mí no me gusta mucho llamar estos elementos, perdón, mercado laboral, porque no, a veces no enseñamos a nuestros estudiantes a que puedan emprender y haciendo uso de manera eficiente de la inteligencia artificial, pues esto nos permitiría a que nuestros jóvenes estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico utilizando estos modelos de inteligencia artificial para crear nuevos modelos de negocio o nuevos negocios. Pero si tenemos estas brechas que antes se mencionaron, pues evidentemente no podemos lograr esos objetivos, porque estaríamos sucumbiendo a lo mismo sin aprovechar la tecnología. Y es un caso evidente. Vemos que desde el 2000, donde ya las computadoras comienzan a integrarse en las aulas, quizás muchas escuelas tuvieron la oportunidad de tener computadoras mucho antes. Yo tuve la oportunidad de tener computadora desde muy temprana edad. Ya a los 5 años ya yo dibujaba en Paint, ¿verdad? Y a los 8 años ya mi papá me hacía introducir la información en una hoja de cálculo en ese momento y me ponía a tomar clase desde la terminal o como anteriormente se llamaba, desde MC2 con unos jóvenes del lugar. Y ya yo tengo esta vasta experiencia desarrollándome en lo que es la computación. Pero también podemos ver que en mi caso tuve una formación escalonada y de manera formal, porque mi papá fue programador, es matemático y físico y demás, y a la misma vez le dedicó 20 años al sistema educativo. Por lo cual, uno creció con esas metodologías de aprendizaje, de enseñanza y de que siempre uno tenía que explicarle las cosas a papi al momento de él llegar a la casa. Pero bien, en ese sentido, yendo a la idea principal, vemos que algunos colegios en el 2000, 2005
comienzan a integrarse las computadoras y se veían como un aspecto tecnológico, como la nueva revolución. Pero muchos aspectos que no se contempló fue la formación del docente en estas nuevas tecnologías, que se evidenció cuando entra el COVID, que muchos docentes tenían dificultades para poder integrar tecnología en su ambiente, ¿verdad? Me siguen los pasos. Ahora, resulta que viene la pandemia, no se conocía mucho la inteligencia artificial, no se preparan o, no, o muchos docentes no tienen la formación fuerte en el campo de la tecnología y reciben una nueva tecnología nueva que son entonces la inteligencia artificial. Ya aquí podemos ver que quizá pueden crearse un tipo de angustia de que a veces el docente, por no tener los conocimientos, los aspectos básicos de la tecnología, no puede desarrollar nuevos criterios tecnológicos o no pueden, y a veces quisiera impartir en ocasiones con sus buenas intenciones, evidentemente, lo que es la formación de estudiantes que ya están incrustados con la tecnología. Y esto es un desafío principal porque nosotros tenemos que primero entender cómo funcionan estos modelos, por qué estos modelos funcionan de esta manera para nosotros sacarle el máximo provecho. Y entra en este punto lo que son las oportunidades con la inteligencia artificial, que esta ofrece soluciones innovadoras para personalizar el aprendizaje. Fíjense que nos dice que están ofrecen soluciones innovadoras. No es el típico método de uno estar aprendiendo como se solía hacer anteriormente. ¿Qué es cómo se aprendía anteriormente? Bueno, un paso a paso, que eso se hace así y que es la manera en que yo lo sé y no hay otra forma. O quizás, como decía en la clase anterior, que el estudiante quizá esté interesado por la música, ¿verdad? Y si queremos enseñarle ecuación de primer grado, pues ahora mismo con la inteligencia artificial podemos decirle a ese estudiante que que, bueno, podemos decirle a ese modelo que este estudiante le gusta la música y que si se le puede explicar de manera tal que él le pueda entender. Pongamos un ejemplo. Aquí vamos a utilizar lo que es el modelo más utilizado, ChatGPT. ¿Se visualiza, estimado? ¿Se puede ver? Sí, maestro. Bien. Tenemos uno de los modelos más populares, que es ChatGPT, de Generation Prompt Transform. Es un modelo de texto utilizando lo que es la arquitectura de LLM. LLM lo que implica que es un modelo, vamos a buscarlo aquí, LLM, model, vamos a poner esto aquí, state, bien, vamos a ponerlo aquí, que es un LLM, una imagencita, bien. Fíjense que tenemos que LLM lo que quiere decir es range de extensión Language Model. Esto que se ve aquí o como se interpreta son las redes neuronales que estuvimos también mencionando, en el cual se articulan a un conjunto de conocimientos, por ejemplo, en el cual podemos interactuar con él de manera eficiente y que éste nos da, le solicitamos una información y nos devuelve una información. Fíjense que si yo no le indico nada, pues evidentemente el modelo no me dice nada. Ahora bien, la idea principal
es poder definir que tenemos un estudiante que le gusta la música y que se necesita crear un método que permita que a través del conocimiento musical que tenga este estudiante pueda aprender lo que es la ecuación de primer grado. Lo primero que hay que hacer es indicarle cómo él se va a comportar. En este caso, puedo decirle, actualmente eres un docente del área de matemáticas del segundo ciclo. Tengo aquí ya le indico, perdón, aquí le indico cómo va a actuar. Ahora le voy a indicar a él mi problema. Tengo un estudiante. Ahora le estoy planteando el problema pero no puede entender las ecuaciones del primer grado. Y aquí le voy a decir ahora, ya le establecí el problema, ahora le voy a indicar, perdón, le establecí cómo se va a comportar, ahora le establezco el problema, ahora también le tengo que indicar cómo él tiene que responder. Les digo, tengo un estudiante que le apasiona, pone apasiona, o le gusta mucho, mucho la música. Pero en de clase le voy a decir música clásica. Y toca el piano. Pero no puede entender las ecuaciones del primer grado. Desarrolla, ahora ahí le voy a indicar qué es lo que tiene que hacer. Desarrolla una metodología que permita a que este estudiante pueda aprender las ecuaciones, ecuaciones lineales de primer grado. Utiliza tu creatividad para que el estudiante pueda aprenderlo di- de forma alegre. Alegre. Ahora le voy a decir que puede utilizar un lenguaje, o sea, que al momento de responderme se comporte de una manera. Utiliza un lenguaje familiar con una actitud ¿Se entiende la idea, estimado? Le establezco cómo se va a comportar, le indico el problema, le indico cómo me va a responder y cómo debe responder. Entonces, vamos a darle al prompt, a insertar. Aquí, fíjense que lo que he establecido es el prompt, sí, lo que viene siendo el mandato. Ahora, él me da una respuesta indicándome, claro que sí, vamos a transformar el aprendizaje de ecuación de primer grado en una experiencia musical para que tu estudiante, amante del piano y la música clásica, pueda aprender de manera alegre, significativa y creativa. Entonces, musicalmente nos establece, aprendamos ecuación como si fuera una partitura. Entonces me establece el objetivo, que el estudiante entienda y resuelva ecuaciones lineales
de primer grado relacionados con los conceptos matemáticos con elementos musicales familiares, porque el estudiante está familiarizado. Entonces, no, me dice la metodología que va a utilizar, que las ecuaciones son como partituras. Vamos a enseñarle que una ecuación es como una obra musical balanceada. Todo está en armonía y en equilibrio. La clave para resolverla es mantener este equilibrio, como cuando se toca el piano con ambas manos, lo que hace una mano debe estar equilibrado con la otra. Pues aquí me establecen los conceptos básicos con analogías musicales, que el signo, que la igualdad va a equivaler al compás central, que la variable X es una nota desconocida, que el número son notas conocidas, que la suma y la operación aritmética son el cambiar el volumen o la duración de una nota, resolver una ecuación, afinar la obra para que suene perfecto. Entonces comienza aquí a desarrollarme todo el contenido. Fíjense que lo que define, mencionaba que lo que va a hacer es utilizar estas propiedades matemáticas y la analogía musical. Bien. Entonces vemos que el paso siguiente es mostrarle a este estudiante cómo poder resolver una ecuación de primer grado, pues utilizando estas propiedades musicales. Pues nos indica que el problema es 3 más x más 3 es igual a 7. Entonces significa que tenemos que encontrar el valor de x, donde nos indica que x sería la variable y que el valor de igualdad va a ser el compás. Entonces, nos desarrolla metodológicamente este paso a paso. Si quiere vamos a leer. Esto es como una pequeña frase de música. Hay algo misterioso, la X, y una nota conocida que es el valor 3. El otro lado del compás suena como un 7, que no, ¿qué nota falta? Ahí le comienza a hacer una pregunta, ¿verdad? Porque se supone que el estudiante tiene que tener la capacidad de razonar. Muchas de las problemáticas que he visto en algunos estudiantes es que en vez de utilizar el razonamiento, buscan respuesta directa de estos modelos. Y evidentemente esto no contribuye en lo absoluto desde mi perspectiva al aprendizaje. Ahora fíjense que comienza a cuestionar qué nota deberíamos tomar junto al 3 para que suene igual a un 7. Entonces aquí le dice, sí, el 4 de manera motivadora, pero esto se puede ajustar para que el estudiante es quien dé la respuesta en función de la pregunta. Y así para no ponerlo esto tan largo, hemos visto cómo este proceso, que honestamente uno como docente o yo como docente no tuviese la creatividad para acoplar a un estudiante, suponiendo, lo digo como ejemplo, de que si le gusta algo, cómo llevar estas pruebas, ¿verdad? Estos desafíos a sus áreas de interés. Entonces, vemos como el uso de la inteligencia artificial de manera sistemática, estimado, de manera sistemática. No es que tengo un estudiante que tiene un problema y que no está aprendiendo a resolver una ecuación lineal. No, tiene que ser de manera sistemática, que actúe, cuál es el problema, cómo tiene que responder, cómo va a resolver a dar respuesta y cómo debe hacerlo, o sea, en el lenguaje, qué tonalidad va a tener que utilizar. Entonces, en ese mismo sentido, pues vemos cómo todo esto se desarrolla. Y fíjense que a veces, no sé si le han pasado, a lo que han utilizado ya estos modelos, que las respuestas son muy cortas. ¿Hay alguno de ustedes que le haya pasado eso? ¿Le ha pasado? Para lo que han utilizado la inteligencia artificial. Sí, claro. Esto es por cómo se plantea el prompt.
exacto. Si el prompt no sigue el lenguaje del modelo, pues van a tener respuesta de verdad y en una palabra un poquito fuera de contexto, un mal resultado. O en el peor de los casos, un disparate. ¿Por qué? Porque evidentemente las propiedades que siguen o como lo entiende el modelo, y cuando me refiero al modelo me refiero a ChatGPT, a Gemini, a DeepSeek y demás, es que tenemos que decirle cómo se va a comportar, cuál es mi problema y qué espero de él o cómo lo va a responder, cómo lo va a abordar y cómo me tiene que responder. Puedo decirle también que me dé conclusiones, que me dé una introducción. Por ejemplo, puedo copiar este mismo. Fijaros, puedo copiar ese mismo y decirle que la salida, puedo decirle, necesito que la salida de la respuesta sea de la siguiente forma. Le digo una rayita que me elabore un astra. Esto para los que hayan hecho artículos científicos, que me indique una introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Bien. Este, esta es la forma que yo quiero que él me aborde el tema. Y fíjense que ahora ya no me va a no me va a dar la misma respuesta, o sea, la forma de la respuesta no va a ser ya igual. ¿Se está entendiendo, estimado? La idea. Sí, Y fíjense que ahora Supuesto. el abordamiento del mismo planteamiento, porque lo único que le añadimos fue que, ¿cómo va a ser la salida? ¿Se entiende? Tenemos el mismo problema, pero ¿cómo vamos a abordarlo? O sea, ¿cómo quiero que el modelo me dé los resultados? Y a partir de ahora, ya yo tengo los resultados de otra manera, en el cual incluye, miren aquí, la conclusión y la bibliografía. ¿Nos estamos entendiendo, estimado? ¿Han tenido esa experiencia anteriormente con los PRON? Estamos, Sí. ¿sí? ¿Alguien Sí, más? Sí, adelante. sí, una ocasión, bueno, yo ayudaba a mi hermana a hacer unas clases de la universidad, de la UAPA. Entonces, utilizaba la IA para poder complementarla y sí, de verdad que me resultó de mucho beneficio. Incluso yo aprendí más que ella el asunto, porque quien lo ayudaba a ella a hacer la tarea era yo y entonces quien se beneficiaba era yo realmente. En efecto, porque hay que leer lo que arroja. Exacto. No puedo pasar esto a un copy-paste o a un programa de texto como Word, Tal como está. tal como está, porque vamos a seguir teniendo, fíjense que le había hablado de cambio de paradigma, el cambio de experiencia, y es que iríamos a hacer lo mismo que estuviéramos haciendo con Wikipedia, que en Wikipedia, si buscamos, por ejemplo, teología, pues es el típico estudiante buscaba teología y lo primero que pegaba con todas sus funciones, con todas las propiedades de formato, pero evidentemente aprendemos cuando leemos y podemos inclusive corregir porque el criterio metodológico que se tiene que asumir siempre será el del ser humano, siempre será el del ser humano. Esto es solamente una herramienta. Ahora bien, yo puedo indicarle
Aquí, Hello, it's lovely to meet you. ¿verdad? En voz, ya a modo de interacción, que le pueden decir, Hello, it's ¿sí? lovely to meet you. If there's anything you need, please don't hesitate to let me know. I'm here to help. Le puedo decir, ¿me escuchas? Vamos a ver si me escucha. Hello. Aquí no me va a escuchar porque tengo que loguearme con mi cuenta, que será en otro escenario. Entonces, bien, aquí ya nos devuelven estos resultados. Volviendo a la presentación del lugar, ya volviendo a la presentación del lugar. Bien. Estas son las oportunidades que tiene la IA. Ofrecer soluciones innovadoras, fíjense que se cumplen. Para personalizar el aprendizaje, también se cumplen. Optimizar recursos educativos, se cumplen. Y acelerar el progreso hacia la conciencia del objetivo del desarrollo sostenible que viene dándose por los ODS. Estos son los ODS, que dentro de los ODS hay algo que se llama acá, para los que no están familiarizados con los ODS, que es la Agenda 2030 y es el cuarto, creo que es. ODS, como que no quiere entrar, creo que lo tengo por aquí. Aquí. Fíjense que tenemos el ODS que nos dice garantizar una educación exclusiva, perdón, inclusiva, equitativa y de calidad y promover la oportunidad del aprendizaje durante toda la vida para todos. Ese es el objetivo, ¿verdad? Del ODS, en este caso de la educación, de la calidad de la educación. Entonces, lo que busca evidentemente en la presentación es esto, de tener esa calidad en función de los resultados. Bien. Entonces, eso es parte de la Agenda 2030, como le decía, de los ODS, la inclusión, la equidad y la calidad. O sea, la inclusión es que si a un niño, en este caso, no tiene que ser tema de género o que un tema que no quiero abordar o cualquier otra cosa, pero supongamos que el niño que quiera aprender esas matemáticas o no puede aprender esas matemáticas porque está afine de la música, pues ahí entra lo inclusivo, porque puede que ese niño pueda aprender utilizando la metodología de la música o que otro niño pueda aprender utilizando la metodología de la pintura, teniendo ambos el mismo resultado esperado, que es aprender lo que es ecuación de primer grado, ¿verdad? Como problema central. La equidad es que esto va a eliminar la disparidad en el acceso, o sea, cada quien va a aprender a su forma. El modelo va a permitir que ese estudiante pueda aprender a su forma. Y la calidad, que es mejorar los estándares educativos y los resultados del aprendizaje a través de métodos de innovación, que en este caso es utilizar los modelos de inteligencia artificial de manera personalizada. Bien. Y aquí tenemos algunos riesgos y desafíos que ya hemos identificado anteriormente, que es los rápidos desarrollos tecnológicos en la IA conllevan inevitablemente múltiples riesgos que requieren atención inmediata. Estos desafíos han superado en velocidad a los debates políticos y marcos regulatorios existente, creando un vacío normativo preocupante. Inclusive el CEO de OpenAI, el CEO viene siendo el alto mando en la cadena en la cadena tecnológica, eh, tuvo que ir con, entre otros, proponiendo el uso de normalizar, ¿verdad? Lo que es estos modelos para que no se puedan utilizar para fines no agradables. Pero aquí podemos ver lo que es la brecha digital,
la desigualdad en el acceso a la tecnología de IA entre países desarrollados y en desarrollo, pero que también, si lo llevamos a la realidad, es que tenemos estudiantes que no están familiarizados con la tecnología. Entonces, si todavía no han visto, no han podido ver un mouse, ¿cómo podemos entonces decirle a ese estudiante que utilice la IA, ¿verdad? La privacidad de los datos. Tenemos que ser muy cautelosos porque estos modelos indican que el dispositivo tiene que estar conectado a Internet, lamentablemente. Pero existen formas de que esto no sea así, pero el modelo tiene que vivir en un servidor local. Y me refiero a un servidor, es a una supercomputadora que sirve un servicio de manera local. Es como yo tener una supercomputadora en mi casa y que los únicos que utilicen la información de esa supercomputadora son los que vengan a mi casa. El vecino no va a tener acceso, nadie va a tener acceso, sino lo que viven dentro de mi casa, que es lo mismo que significa que si queremos tener subsanar eso, es que los modelos de inteligencia artificial vivan en el centro educativo y que no salgan a internet para que entonces todo lo que se vaya a enseñar sea dentro del ecosistema de ese centro educativo. Tenemos los sesgos de los algoritmos, riesgo de perpetuar discriminación existente a través de los algoritmos, porque estos modelos han sido entrenados con todas las conversaciones de la persona en el planeta, con todos los comentarios habido y por haber de las redes sociales. Y recuerden que lo que más se propaga son a veces los valores negativos, ¿verdad? La discriminación, el odio. Y lamentablemente esos modelos son susceptibles a estas informaciones porque fueron entrenados también con estas mismas. Por esa razón, debemos siempre velar qué es lo que estamos recibiendo del modelo. Entonces, ¿qué nos dice la UNESCO con respecto a esto? Es que se compromete en apoyar a los Estados miembros que se aprovechen el potencial de la tecnología, que se aprovechen, en la consecuencia de las agendas de educación 2030, garantizando que sus aplicaciones respondan a los principios fundamentales de inclusión y equidad. Esto es muy importante. Vamos a ir pasándolo un poquito rápido. Entonces, el enfoque, como ya hemos dicho, es un enfoque centrado en el ser humano. Siempre recordar que el factor humano es la piedra angular de esto, entre el docente y el estudiante. Que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto en este caso de la inteligencia artificial, solamente es una simple herramienta para que usted descanse más y pueda hablar menos y que el estudiante pueda tener la capacidad de aprender y autoaprender mediante una supervisión siempre humana, que en este caso siempre será el docente. Y tenemos, perdón, abandono de las desigualdades actuales, el acceso al conocimiento, la investigación y la diversidad cultural. O sea que aquí se pueden armar en los grupos educativos en un solo tema, valores multidisciplinarios. Imagínese usted en una clase que estén hablando de ecuación lineal, ¿verdad? Desde la perspectiva de la música, desde la perspectiva del arte, desde la perspectiva del deporte. Nos estamos entendiendo, estimado, pero todo esto conlleva de que el estudiante, utilizando un modelo, pueda aprenderlo de esta manera, ¿verdad? Eso sería grandioso porque esto aumentaría la experiencia cognitiva, perdón, el conocimiento cognitivo del estudiante de no solamente verlo desde su punto de vista, sino también desde el punto de vista de otros de cómo la ecuación de primer grado se aplica a la pintura, de cómo se aplica
a la agricultura. Supongamos que a ese muchacho le gusta la agricultura, que cómo se aplica el deporte. ¿Me doy a entender? Y esto es fácil. Esto es fácil porque lo único que tengo que hacer es copiar y pegar, ¿verdad? Copiar y pegar e indicarle que en vez de que sea la música, tengo un estudiante que le gusta mucho la música, le puedo poner la agricultura. Y aquí elimino esto, pero no puedo entender las ecuaciones de ok. Ya aquí, solamente fíjense que quitándole lo de la música, eh, le indico que ahora me devuelva esto en la agricultura. Y fíjense que ahí comienza ya a plantearme todo esto en la agricultura y que tengamos un grupo, crear actividades de 5 estudiantes o un grupo de 5 estudiantes que cada cual desarrolle el tema desde su perspectiva del área que le guste. Por ejemplo, a ti te gusta la química, pues busca ecuaciones lineales basadas en química. A ti te gusta el arte, pues busca ecuaciones lineales en el arte. ¿Me da a entender? Y así crear esas actividades que permite al estudiante, ¿verdad? Independientemente, no ver al maestro como una persona dictatorial, sino que él está aprendiendo contra, le estoy aprendiendo ecuaciones lineales en lo que me gusta, en lo que, si a mí me gustan los videojuegos, pues yo voy a aprender ecuaciones, y claro que en videojuegos va a aprender mucho más porque eso es pura geometría, pero sí va a tener esa satisfacción, esa autosatisfacción de poder utilizar estas herramientas que le va a permitir a ese estudiante poder entender algo en su idioma elemental. En su idioma elemental me refiero a lo que le gusta. ¿Nos estamos entendiendo, estimados? Entonces, esto es lo que se busca, de que esto cierre esta brecha, estas desigualdades, para que cada quien pueda aprender según lo que le gusta. Entonces, ¿cuál es la promesa de la inteligencia artificial para todo? Esto no viene a resolver todos los problemas, pero sí es tener una visión ambiciosa en buscar que todas las personas puedan beneficiarse de la revolución tecnológica en curso y que eso es lo que usted está haciendo y acceder a sus frutos fundamentalmente en términos de innovación y conocimiento. Aquí tenemos varios aspectos que son los accesos universales, la capacitación, la innovación eh, colaborativa. Y esta parte me gusta mucho porque es la parte donde podemos integrar diferentes estudiantes con diferentes tipos de razonamiento, diferentes gustos en un solo tema, ecuaciones lineales. Y estoy tomando esto que lo he mencionado mucho, ecuaciones lineales, como un ejemplo. Puede ser cualquier otro tipo de tema. Tenemos el consenso de Beijing como marco fundamental, que es el consejo que establece la base para una implementación ética y efectiva de la IA en la educación, priorizando el desarrollo humano sostenible y la cooperación internacional. Aquí se desprenden varios ejes que son el desarrollo centrado en el ser humano, la cooperación internacional, la innovación responsable y la inclusión digital. O sea que todos podemos tener acceso. Cualquier espacio me puede interrumpir, ¿eh? Aquí ya está lo que establece la UNESCO sobre la guía para los eh, formuladores de política. En este caso, toda esta política de la gestión de cómo utilizar la inteligencia artificial en el aula, sabemos que tiene que venir desde los niveles más altos, que en este caso sería el MINER, para inclusive nosotros poder utilizar los contenidos digitales que existen en la plataforma del MINER y podérselo incluir a los modelos de inteligencia artificial para que las actividades, las rúbricas, ¿verdad? Salgan de eso que ya existe en este sentido. Tenemos las oportunidades de la inteligencia artificial sobre la personalización del aprendizaje, como hemos visto, la evaluación inteligente, ¿sí?
tutorial virtual y el análisis predictivo. Recuerden que teníamos en la sección anterior de que es importante conocer al estudiante. Esa encuesta evaluativa de ese estudiante es importante tenerla, o es importante tener la evaluación completa de nuestro salón de clase para nosotros tener un punto de partida de cómo inició ese estudiante y cómo ese estudiante finalizó con usted, ¿verdad? Para poder entonces siempre ajustar esos modelos a las necesidades de ese estudiante, que en vez de ese estudiante desaprender, pues pueda aprender, evidentemente. También tenemos los desafíos sobre se tiene que considerar, junto con la oportunidad de fundamentar, reconocer y abordar los desafíos que la implementación de la IA en la educación conlleve para garantizar una adopción responsable y beneficiosa. Entre eso está dependencia tecnológica. No queremos que sean dependientes de las soluciones de la IA. El contexto de implementación, el costo, perdón, de implementación, tener un servidor, como le mencioné, en un centro educativo, esto implica un costo, porque ahí se necesita equipo, a lo que se le llama hardware, se necesita implementar, o sea, que los ingenieros de tecnología puedan implementar esto, un salón, o en el mejor de los casos, en el plantel completo, el costo de luz, de energía, porque esto tiene que estar en un lugar completamente frío y demás. La resistencia al cambio, y es que muchos estudiantes no se suban a la ola de la transformación, o viceversa, que muchos se sienten un poquito, o falta de, o sea, no tengan los recursos económicos para poder tener elementos tecnológicos. Entonces, están entre ellos los marcos de competencia de la IA para los educadores, de lo que establece la UNESCO. Eso yo lo voy a poner como parte de los recursos para que usted lo lea, es muy interesante. Y aquí tenemos algunas implementaciones responsables sobre una hoja de ruta, que es la evaluación inicial, como le decía desde la clase, desde el encuentro pasado, el desarrollo de políticas, ¿ok? El desarrollo de política, la capacitación y formación, la implementación de pilotos para saber cómo podemos arrancar, y la evaluación y ajuste. Fíjense que eso es para saber si tenemos que volver al inicio, si tenemos que volver al número 2, si tenemos que volver al número 3, para que ese estudiante pues tenga la formación de la manera eficiente. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos vayamos a un futuro educativo muy diferente a nuestra realidad, de manera inteligente, mediante un compromiso colectivo, vigilancia ética y adaptación continua para que nuestros estudiantes se adapten según lo que quieren. Por ejemplo, yo tengo a mis niños que les gustan mucho los planetas, por eso puse también esta imagen más o menos. Adoran los planetas. Señores, no hay una cosa más grande que un niño que se levanta y le dice planeta, quiere, se saben el sistema solar y todo eso. Y la forma en cual esto han ido creciendo mediante la lectura y hacer suma básica, por ejemplo, el varón que tiene 2 años y la niña que tiene 4 años, la niña sabe leer perfectamente, el varón ya está comenzando a leer, y ambos están haciendo operaciones matemáticas y me han preguntado cómo yo he logrado eso. Claro, haciendo el buen uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hemos centrado todas sus actividades en lo que le gusta y le hemos moldeado o agregado otras actividades para que no se centre solamente en el sistema solar, en los planetas y demás, sino que también puedan aprenderlo desde otra vía. Comenzamos con la música y ahí están ambos con el violín y la guitarra y el piano también. Y como esto le decía que a nosotros no nos dan un manual de cómo criar a nuestros hijos, pero ahora sí podemos indicarle a la inteligencia artificial que nos dé una ruta de actividades que nos permitan poder potencializar a nuestros estudiantes. Aquí mismo podemos decirle, ¿verdad? Ya que estamos aquí, podemos decirle
actúa como un padre que quiere enseñarle matemáticas avanzadas a, a- a un niño o a niños de edad. Elabora un programa de actividades que permita que estas, estos aprendizajes puedan ser adquiridos por el niño. Supongamos. Entonces, pero fíjense que le estamos diciendo que sea matemática avanzada, ¿verdad? Para un niño de 4 años. Y fíjense que cómo nos comienza a desarrollar una ruta que podemos seguir. Bueno, principio del programa, jugar es aprender, bla, bla. Pues me dice que la primera semana, o sea, el ejemplo de la cuarta semana, primera semana, número que vive en todas partes. Pues comenzamos y me dice, desarrolla con él esta actividad. En la segunda semana, esto. En la tercera semana, esto, estimado, y así mismo lo hemos hecho aquí en la casa. Y hemos visto, y se lo digo de primera mano, he visto el progreso, el progreso. Entonces, hacer todo esto, si esto es con dos niños, imagínense en un salón de clase completo, en donde usted imprime todo esto y lo tiene debajo de sus hombros, tachando en la semana 1 voy a desarrollar esta actividad, en la semana 2 voy a desarrollar esta actividad y ser consistente con esto, al pie de la letra. Claro, poniendo un poquito de uno mismo en cual uno puede modificar o cambiar algunas cosas porque uno evidentemente quiere también poder utilizar sus propias creatividades y así entonces poder potencializar el aprendizaje de nuestros niños utilizando la inteligencia artificial. Fíjense que no es un tema de experiencia, sino un tema de cómo solicitamos la información y cómo ésta a la misma vez nos devuelve información razonable para nosotros poder aprovecharla. ¿Están? Entonces, tenemos diferentes tipos de modelos. Ya hemos visto el modelo de lenguaje natural, que es justamente este modelo como ChatGPT y entre otros. Ya buscarán otros modelos y buscarán. Es bueno que usted pueda diferenciar el mismo prompt, ¿verdad? El mismo prompt en un modelo con respecto a otro. Si yo le digo en ese sentido, si nos da el chance para ir culminando, si yo le digo en este sentido a Dixie, que es otro modelo de inteligencia artificial, no sé si esto está en chino, vamos a ver porque hubo una situación que parece que lo hackearon, no sé, vamos a ver, chat, vamos a loguear, continuar. Bueno, nunca había entrado con esto, ok. Tenemos este modelo. Fíjense que voy a copiar este y voy a copiarlo acá. Y puedo ver también cuál va a ser el resultado que me va a devolver y puedo hacer esa comparativa en ese sentido y adecuarme
a qué resultado me beneficia más o puede beneficiar mejor a nuestros estudiantes. O sea, eso es de manera opcional. A mí me gusta hacer esa comparativa de modelos porque nos puede devolver informaciones diferentes, pero que se pueden unir, informaciones diferentes que no tienen ninguna relación o informaciones que en partecitas se pueden unificar así. Esto es a lo propio de la persona que lo esté utilizando. Y eso, evidentemente, nos ayuda. Esta es la parte de los lenguajes naturales. Luego estaremos viendo sobre generar imágenes de manera más creativa y los sistemas de aprendizaje, que esto pues ayudaría a tener en consideración ya esto un poquito más avanzado para poder monitorear a nuestros estudiantes. De hecho, esto sería un buen sistema que permite monitorear el seguimiento del estudiante, de no una simple nota, sino poder ver cómo ha habido el cambio en el aprendizaje de ese estudiante per se.